Doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos en esta hora de compartir una vez más nuestro programa basado en la Epístola a los Gálatas. Ya hemos entrado en materia con la Epístola a los Gálatas. Hoy vamos a entrar a trabajar el capítulo 3 y ahora vamos a tener que ir un poquito más despacio porque el contenido es bastante fuerte, es bastante grande y nos va a hacer pensar un poquito. Así que yo les invito a que compartamos un bonito programa alrededor del estudio de este capítulo 3, por lo menos para empezar el capítulo 3 de la Epístola a los Gálatas. Y permítanme leer la primera porción. Dice así: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado este mensaje? Permítanme tocar un poco porque este pasaje es bastante fuerte. Saben que lo leía yo en varias versiones y utiliza, por ejemplo, Gálatas torpes, Gálatas insensatos, Gálatas tontos. Hay una versión que dice Gálatas estúpidos. Sí, yo me doy cuenta de esto y creo que es un buen mensaje para nosotros, para entender la grandeza del mensaje del Evangelio y poder caminar en ese mensaje sin ningún problema, de tal manera que nosotros caminemos realmente en la verdad de la Biblia y no nos dejemos engañar por una serie de cosas que aparentan ser muy sabias, muy entendidas o muy inteligentes. Pero Pablo dice, ustedes son torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes, a quienes Cristo fue crucificado y ha sido presentado tan claramente? Fíjense ustedes que la palabra ¿quién los ha hechizado? Viene de una costumbre de los griegos. La verdad es que cuando lo diga yo sé que ustedes van a tener también, porque de alguna manera aquí en nuestro país esa misma situación se da. La traducción literal es ¿quién les ha hecho mal de ojo? No sé si ustedes conocen el mal de ojo, pero yo he visto muchos bebés que les ponen un listoncito rojo para que no le hagan mal de ojo. Y estaba revisando que es una tradición cultural de muchos países del mundo. Es una deprimente manera de encontrarle razón a las fiebres, a las diarreas, a los problemas que los niños, especialmente los bebés, tienen, pero lo aplican también a los adultos. Y cuando Pablo viene y dice, ¿quién les hizo mal de ojo? Entendámoslo así. Esta versión Nueva Internacional traduce como un hechizo. Básicamente nosotros miramos que la gente creía que cuando alguien mira mal a una persona le causa enfermedades. Y al causar enfermedades, entonces hay que cuidarse de que la gente no nos mire mal. Y relacionarnos solo con aquellos que nos ven bien. Pero es curioso, es una superstición
que se ha movido en un montón de países y que la gente piensa que es una realidad. Pero lo que sucede es que si Jesucristo fue presentado de manera correcta a los Gálatas, entonces, ¿qué está pasando? Que están abandonando la verdad del Evangelio por la mentira que le están vendiendo a través de sistemas judaicos. El apóstol Pablo confronta a los Gálatas con un aspecto muy significativo. Primero, dice, es una tontería que ustedes cambien la verdad por algunas sombras y por algunas costumbres judaicas. Pero hay algo más. Empieza una serie de preguntas que vale la pena que nosotros las consideremos. Dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu por las obras de la ley o por la fe por la que aceptaron el mensaje? Déjenme decirles, este pasaje es importante porque hay una consideración previa. Recibir el Espíritu Santo es básicamente ser llenado, es una experiencia que se siente, que se experimenta. Recibieron ustedes el Espíritu, no es simplemente aquel principio o manera de enfocar las cosas, de decir que como todos nos convertimos, todos tenemos el Espíritu. Aquí está hablando básicamente de una experiencia espiritual que se recibe por la pura fe. Y entonces está confrontando. Miren, el Espíritu ustedes lo recibieron por la ley o por la gracia. ¿Por la fe en Jesús? Entonces la pregunta confronta, porque el mensaje de Jesús involucra la unción del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo no se movió gran cosa en el Antiguo Testamento, a excepción de reyes, sacerdotes y profetas. Algunas personas especiales, los escritores del Antiguo Testamento. Pero fuera de eso, el pueblo estaba totalmente ajeno a esta situación. En cambio, cuando viene Jesucristo, es parte esencial de la experiencia cristiana. Todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es una realidad que no podemos pasar por alto. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos en duda la fe y la gracia que viene de Jesucristo, si una cosa interesante para nosotros y bien importante es que el Espíritu Santo viene a nosotros porque hemos creído en Jesucristo y porque la fe está actuando en nosotros? Bajo esta perspectiva nosotros aprendemos algo muy importante, porque trae unas cuantas consecuencias. Dice aquí en el verso 3, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, ahora pretenden perfeccionarse con esfuerzos humanos. Hay algo aquí que yo creo que nos habla a todos nosotros. Y perdonen, pero las palabras no las pongo yo, sino están en la Biblia. Y lo que la Biblia dice es una torpeza pretender estar en el Espíritu y perfeccionar nuestra vida a través de la ley. No es posible. No es posible. No se puede mezclar las dos cosas. Es decir, a través del antiguo pacto, o lo voy a poner más específico, a través de la ley, nosotros podemos hacer un esfuerzo por ser mejores, pero nunca perfeccionar nuestra vida y nuestro carácter. La ley lo único que nos enmarca en el punto exacto donde estamos nosotros, nos enmarca a decirnos cuáles son los pecados que nosotros podemos cometer. La ley es simplemente la negación de aquellas cosas que son malas para nuestra vida
y que son catalogadas como pecado. Entonces, los esfuerzos humanos no entran en juego en lo que Dios ha establecido para el crecimiento de nuestra propia vida. Déjenme decirles, aquí hay algo bien importante en el mensaje del apóstol, porque hay un punto sobresaliente aquí. El punto es este: no solo la gracia opera para que nosotros seamos perdonados, seamos transformados desde un principio al recibir a Jesucristo como Salvador. Viene el perdón de pecados y viene una sanidad interior y empezamos una nueva vida. Pero déjenme decirle, el crecimiento, el desarrollo de nuestra vida, la madurez de nuestra vida no se alcanza por el intento de crecer a través del cumplimiento de normas y leyes. Se alcanza a través de la gracia de Jesucristo. Entonces, Pablo les dice, miren, el esfuerzo es un esfuerzo que les causa sufrimiento. Déjenme explicar esto. Hay un principio que brota en la Biblia y que nosotros debemos tener muy claro. Y el principio que brota tiene que ver específicamente con que no ha habido en la historia una sola persona que no haya pecado. Pablo cita todo lo del Antiguo Testamento y nos habla de que la ley fue puesta básicamente para que nosotros nos demos cuenta que somos pecadores. Más adelante lo va a hablar. Pero entonces la ley es una especie de reflejo en donde nosotros podemos ver que somos incapaces de cumplir algo. Muchísimas veces pensamos, no hay posibilidad de cumplir con los mandatos de Dios. Yo recuerdo que dando un estudio sobre los 10 mandamientos, una persona me dijo a mí, mire, yo no sé por qué estudiamos los 10 mandamientos, si es imposible cumplirlos. Y en cierto sentido tiene razón, porque no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Nuestro entendimiento de la obra de Dios tiene que ser clara. Y en un estudio anterior ya tocamos el aspecto de la gracia y tocamos el aspecto importante de cómo la vida cristiana debe ser vivida sin estar sujeto a normas y leyes, sino que estamos sujetos personalmente a Jesucristo. Quiero enfatizar algo. A través de la ley, el esfuerzo humano consiste en depender de cumplir las normas establecidas. A través de la gracia, estamos siendo dirigidos por Dios personalmente. Y Él viene y nos enseña y nos muestra el camino y caminamos y cumplimos su voluntad. Entonces, en realidad, cualquiera que empiece con procesos de celebración de fiestas judías, aquel que empiece con circuncisión obligatoria, aquel que empiece con que cumplamos todas las normas y tradiciones judaicas, está cayendo ¿cómo dice Pablo? En una tontería, en una torpeza. Y entonces la invitación es salgamos de ahí, inmediatamente. Abandonemos eso. ¿Por qué? Volvamos a la gracia. ¿Por qué? Porque no dependemos de palabras, no dependemos de leyes, dependemos de Dios. Fíjense ustedes que la ley nos marca el pecado y nos dice cómo debemos caminar, pero nunca nos da soluciones para cambiar nuestra vida. Solo nos está recordando de una manera legalista cómo debemos enderezar nuestros pasos. Entonces, aquí vemos nosotros algo importante, porque está jugando con la ley y la gracia, y ahora nos dice, al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje.
Fíjense ustedes, todo lo que ha hecho el Espíritu Santo en nuestra vida, no lo hace porque nosotros estamos siendo buenos y estamos cumpliendo leyes y normas fijas. Lo hace porque confiamos en Dios. Lo hace porque tenemos la fe suficiente y sabemos que Jesús es capaz de hacer cualquier milagro. Sabemos que en Él nosotros encontramos todo. Déjenme poner algo bien clave en esto. Me parece a mí muy importante. Así como les digo, la ley no cambia nada. En nuestra vida solo nos indica el camino. La gracia nos pone en comunión con Dios. La ley no nos pone en comunión con Dios. La ley nos obliga a estar tratando de cumplir normas. Pero la gracia es comunión constante con Dios, porque nadie podrá ser guiado por el Espíritu de Dios si no depende de Él y si no tiene una comunión correcta con Él. Así que el mensaje de Dios y todos los beneficios del mensaje que viene con Jesucristo son verdaderamente importantes en el sentido de que solo funcionan a través de la gracia y no a través de legalismos. Nosotros podemos hacer una mezcla, porque yo creo que con los Gálatas esa mezcla se dio. Empezaron a pretender vivir por la fe en Jesús, cumpliendo las normas de la ley. Eso es un problema bastante grave. Porque nosotros hemos tenido esa clase de problemas en nuestras iglesias. Rápidamente, para muchos es más fácil poner normas a la gente. Mire, si usted quiere enderezarse, deje de fumar. Si usted quiere caminar con Dios, deje de tomar. Y empezamos. Y entonces, ¿saben ustedes? A veces hacemos hipócritas a muchas personas porque no lo hacen en la iglesia, pero lo van a hacer a escondidas en otro lado. Yo creo simplemente que el problema que Dios nos marca es un cambio de corazón, no simplemente un esfuerzo humano. Y el cambio de corazón solo se da a través de la gracia en Jesucristo por la fe y por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. A continuación, el apóstol nos enseña algo importante a nosotros. El Evangelio empieza en el Antiguo Testamento. Uno de los argumentos más fuertes que el apóstol Pablo nos da a nosotros es el argumento básicamente de la obra que Dios hizo en Abraham. Y él nos da la cita en el versículo 6, dice: así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan, miren ustedes qué importante esto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que todos los que viven por la fe son bendecidos junto a Abraham, el hombre de la fe. Yo quiero decir algo. Esta es una revolución. Este versículo, este pasaje, es una revolución. Y es una revolución por lo que me permito explicar ahorita. Todo se ha movido desde Moisés tratando de caminar en la ley, pero resultó que toda la obra que Dios hizo a través de Abraham no fue por ley, sino fue por gracia. Es decir, ¿por qué justificó Dios a Abraham? Por la fe. Porque Abraham le creyó a Dios y esto le fue tomado como justicia. Ahora, aquí hay algo bien importante. Por tanto, dice, sepan que los descendientes de Abraham son los que viven por fe. Fíjense que aquí establece una diferencia increíble. Porque la descendencia, y vamos a ver que el término descendencia lo usa Pablo de una manera importante y especial.
Pablo nos habla a nosotros que la descendencia de Abraham es por la fe. Entonces, ¿qué decimos de las 12 tribus, de sus hijos, de sus nietos y de toda la descendencia de Abraham que han sido llamados el pueblo de Dios? Bueno, déjenme decirles, el argumento de Pablo es muy fuerte y nos está enseñando a nosotros que la verdadera descendencia de Abraham viene porque Abraham le creyó a Dios cuando Dios le habló. Número uno, le creyó a Dios cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a dar. Dios le creyó a Dios, o Abraham le creyó a Dios cuando le dijo que le iba a dar un hijo. Aunque tuvo su caída por ahí, pero Dios le cumplió su promesa. Es decir, Abraham se movió por las promesas de Dios y no por las estructuras legales. Su relación personal con Dios es lo que demuestra que él estaba caminando en la gracia y no en la ley. Así que Pablo hace una argumentación sumamente importante. Dice que la Escritura había previsto que Dios iba a justificar a todo el mundo por la fe. Así que de antemano le anunció el Evangelio a Abraham y le dijo: por medio tuyo serán bendecidas todas las familias de la tierra. Si ustedes se dan cuenta, el argumento que el apóstol está utilizando aquí es un argumento bien significativo, que nos pone a nosotros a pensar. Y aunque no les voy a dar una solución, hay una gran diferencia de opiniones con respecto a esto. Si Israel es el pueblo escogido, elegido y el pueblo de Dios, o es la iglesia, o son ambos. Lo único que sé es que mientras Israel siga dependiendo de la ley, no tendrá salvación, a menos que vengan a Jesucristo. Por lo tanto, puedo afirmar que estarán perdidos completamente, a menos que cambien y se vuelvan a Jesucristo. Entonces, este evangelio tiene una manifestación de fe y gracia en el Antiguo Testamento. Y vale la pena que nosotros lo consideremos así, porque los que viven por la fe reciben la bendición de Abraham. Entonces, fíjense ustedes que el mensaje famoso que dio Dios cuando llamó a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y haré famoso tu nombre. Y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero ¿dónde vino la bendición de todas las familias de la tierra? No vino por Israel, vino por la predicación del Evangelio a todas las naciones. Porque Israel quiso apropiarse de Dios y de su palabra, y sencillamente se quedó viviendo o participando en su propio mundo, y solamente ganaron unos cuantos seguidores. Lo que sucede es que para ellos no era un compartir a Dios al mundo. En cambio, Jesucristo dice: yo tengo un mensaje para todas las personas de todas las naciones, de todas las edades. Entonces, la obra de Jesucristo viene a establecer una diferencia significativa con lo que existía en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús se transforma en el centro de la historia, en el centro del mundo, en el centro único que trae vida y salvación. Yo quiero confirmar esto, quiero afirmar que hay un evangelio que se nota en el Antiguo Testamento por las personas que funcionaron por fe y no por normas. Creo que es importante que notemos esto, porque Dios tiene un mensaje poderoso para su iglesia, y creo que es
acerquémonos confiadamente al trono del Señor para disfrutar de su amor, de su gracia y de su bendición por pura fe. No porque le digamos a Dios he sido bueno, sino por fe. Es la gracia de Dios operando en nosotros. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias por tu cuidado. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.